trauma es el estado de malestar, vulnerabilidad y estrés asociado a una experiencia catastrófica, violenta y o repentina. Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nuestros especialistas nos traen el tema el trauma y el tratamiento. Nos acompaña el licenciado Jonathan Fonseca. Gracias por estar aquí, Jonathan. Gracias, Giselle, por esta invitación. Que nos complace mucho que pudiste llegar, sobre todo con esa agenda tan ocupada que tienes. Bueno, Jonathan, este tema que podríamos decir profundo, sensible y a la vez poco sabemos de la secuela o podríamos decir, esas consecuencias que trae este estado. Cuéntanos un poco o compártenos un poco qué es el trauma, cómo se manifiesta y también cuáles son los tipos de trauma. Bueno, como tú has dicho, el trauma es una herida que puede ser por un evento o por muchos eventos que va acumulando la persona, ¿sí? Puede ser un episodio, un hecho específico, o muchos eventos pequeños que van acumulándose en la persona, como he comentado, y ocasiona diferentes tipos de síntomas, ansiedad, flashbacks, donde la persona no puede dormir, agitación, algún toque, alguna palabra, algún sonido puede activar a esta persona y ocasiona disrupción en su funcionamiento normal, ¿no? Le afecta en su funcionamiento diario, con su familia, entre otras actividades. Entonces, los tipos de trauma, como te había comentado, puede ser un evento específico que muchos autores denominan con una T mayúscula, un evento catastrófico, una situación, una violación, una situación física crónica, ¿no? Y hay otra que lo catalogan con una T minúscula, que son pequeñitas cosas que nos han ocasionado durante mucho tiempo en la familia, en el colegio y demás de la infancia, ¿no? En el trabajo también. Entonces, otros autores denominan los tipos de trauma como crónico o agudo, ¿no? Crónico en mucho tiempo y agudo un evento fulminante, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos síntomas que estas personas tienen sobre el trauma es, como te había comentado, recuerdos. Cuando cierran los ojos, de una vez vienen estas imágenes como si estuviera en un bucle, una película que se repite una y otra vez, ¿ok? Y eso, ¿qué ocasiona? Disrupción, ansiedad, fatiga, angustia en las personas, dolor, ¿sí? Porque no saben cómo quitarse esta situación, ¿no? Que es dolorosa. Dicho todo esto, entonces, si estos síntomas persisten en el tiempo y esa gravedad no disminuye, porque, y quiero como que volvamos un poco hacia el inicio, el trauma compromete algunas funciones y más que funciones también facultades cerebrales. Correcto. Entonces, ¿qué problemas pueden aparecer luego de de que la persona tiene todo y vuelvo y repito, no disminuye la gravedad y los síntomas persisten? Lo último es que muchas personas empiezan con llanto, desconsolado, cualquier cosa empiezan a llorar o tienen mucho miedo de salir porque les recuerda esa situación traumática. El último punto es la desesperación por quitarse la vida, por cortarse, ¿no? Porque cada persona tiene un mecanismo diferente de activación y de reacción. Algunas personas tienen mayores recursos y otras no. Entonces, pensando un poquito cómo eran antes las personas, ¿no? No había el espacio para hablar de trauma. Y este es un espacio donde la sociedad también ha dado este espacio para hablarlo, para darse permiso al hablar. Y nos preguntamos,
Porque muchas generaciones anteriores dicen, a mí me pegaron y no pasó nada. Pero tal vez teníamos los recursos, antes esas personas tenían otros recursos donde pudieron seguir adelante, ¿no? Y pudieron conducirse mejor. Entonces, en este tiempo no se ve tan fácil así. Entonces la persona puede ir acumulando, acumulando y hay un momento de quiebre, un punto de quiebre, como una olla de presión. Si no tiene el escape, va a explotar y cada persona va a explotar diferente. Y en el caso de situaciones que se da el uso de drogas y del alcohol, sobre todo pasado ya, como decíamos, esa gravedad no disminuye, pero ya hubo una capacidad adaptativa y esa persona pudo haber adquirido unos hábitos en el consumo del alcohol o de las drogas. Sí, has comentado un punto muy importante, que la adicción, no hay que preguntar por qué la adicción, sino qué dolor hay detrás. Porque la adicción es como lo superficial, ¿sí? Ya sea las drogas, el alcohol, las sustancias. Entonces la persona, el mecanismo que le ha funcionado es recurrir a estas sustancias para evitar el dolor, para evitar enfrentar esos recuerdos, ese sufrimiento, ¿no? Entonces no hay que estigmatizar a la persona adicta, es lo que le ha funcionado, no es lo mejor, pero es el recurso que ella encontró. Hay que ayudarle a buscar otros recursos, ¿sí? Y dicho esto, otro aspecto importante en ese estado que vive la persona es eso, tú hablaste de los flashbacks, esas imágenes que constantemente afectan y pues naturalmente aquellas personas que hemos vivido una experiencia de trauma, por un tiempo hemos tenido que enfrentarnos a esas imágenes que son disruptivas. ¿Cómo se da ese proceso en que la imagen viene y cuál es ese, podríamos decir, ese mecanismo que tiene la persona y que busca alternativas para no pensar en eso? Sí, en el momento del trauma, cuando la persona vive este evento, ¿qué pasa? El sistema nervioso se queda allí. Es como si uno estampara una imagen y se quedara en el pasado. Y cualquier toque, cualquier sonido, alguna sensación, algún detonante, activa a la persona y la regresa a ese momento. Y no estamos en ese momento, estamos en el presente. Pero a nivel de mecanismo, en ese momento de la situación traumática, la persona se transporta a ese momento. Que hay que ayudarle con herramientas de aquí y ahora, en el presente, ¿sí? Algunos son diferentes ejercicios. Cada persona puede buscar algún tipo de ejercicio, por lo menos caminar descalzo en la hierba, tocar el agua, ¿no? Ponerse algunas sensaciones en el cuerpo donde ella pueda tolerar, siempre viendo la ventana de tolerancia, ¿sí? Entonces, algunas personas son muy sensibles, otras no. Entonces hay que ir viendo qué puede traer a la persona en el aquí y el ahora. Esto me recuerda una experiencia que tuvo la Fundación con jóvenes, adolescentes, bueno, podríamos decir adolescentes y adultos jóvenes, en el que estos chicos estaban privados de libertad y se hicieron unas sesiones sanando corazones y uno de los aspectos que más nos llamó la atención en ese momento fue que en el instante que les pedíamos que cerraran los ojos, en que poníamos la mano en el hombro para que pudiéramos trabajar ejercicios de mentalización, la respuesta de ellos era, no podemos hacerlo. Cada vez que cerramos los ojos, nos conectamos o tenemos imágenes de esa experiencia traumática que habían vivido en el pasado y su sistema nervioso se activaba. ¿Qué herramientas les podemos dar a los cuidadores o a los padres, sobre todo cuando esta situación se da en nuestros adolescentes? La herramienta fundamental es conversar con él, ser empático. Hay que tener una actitud de interés, genuina, de curiosidad, no de juicio, no de crítica. Ay, deja
deja la situación o deja la tontería, no, sino de escucha activa, de empatía, ¿no? Porque muchas veces criticamos a los adolescentes ahora con esta generación de cristal, no, sino de escucha, de una actitud empática y compasiva. Porque si tenemos compasión, ellos se van a poder abrir y explicar y buscar la ayuda necesaria, ¿no? Porque esta situación se trata con un especialista. Los papás no son psicólogos, tienen los recursos que tienen y hay que valorarlos, pero sí no criticarlos. Eso es muy importante en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños, no hacer críticas ni juicios sobre lo que está experimentando el adolescente o el niño, sino escucharle y buscar la ayuda necesaria. Ahora, Jonathan, una cosa importante en esto es que cuando se trata del niño es mucho más, diríamos, fácil. Bueno, la palabra no es fácil, pero es mucho más sano para los padres buscar la ayuda. Pero el adolescente se resiste muchas veces teniendo en cuenta que han presenciado, que han vivido experiencias traumáticas y que los ha afectado y que muchos de sus escapes es el consumo del alcohol en algunas ocasiones. Entonces, aun cuando los padres no somos psicólogos o no tenemos las herramientas y que el muchacho no quiere ir, ¿cuáles son esas medidas que debemos tomar con el adolescente que tenemos en casa? Porque lo juzgamos, como tú dices, y está viviendo una experiencia traumática. En ese momento es muy importante la negociación con los jóvenes, ¿sí? Porque ya está en este periodo de la adolescencia donde no hay que imponer, sino hablar y conversar. Siempre el papá o la mamá dando opciones, pero él teniendo el control de la situación. ¿Está esta opción o esta? Decirle, me importas, te quiero que estés bien, ¿no? Me preocupas y quiero buscarte la ayuda, ¿sí? Pero eso es de una posición empática. Si uno yo soy el papá y tú haces lo que yo digo, allí el adolescente va a entrar en conflicto, ¿no? Entonces es convencerlo, apoyarle, decirle que le importas y buscar la ayuda necesaria, ¿no? Compartir más con ellos en familia. Y ya cierro porque nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Julieta Alao. Como sellar esto que acabas de decir es no ponernos en una posición en donde esa autoridad le niega esa humanidad a ese adolescente, que él a su edad y en ese proceso está viviendo todavía, está en una etapa de desarrollo. Entonces hay que ser un poco, no tomar personal lo que ellos hacen. Así que muy interesante todo lo que nos has compartido, Jonathan, y bueno, te volveremos a tener en el programa con otros temas que tú manejas, así que gracias nuevamente. Y nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Julieta Alao. El trauma es un estado de malestar, estrés y vulnerabilidad asociado a una experiencia catastrófica, repentina y violenta que hace que el dolor sea agudo y con reacciones cuya severidad conduce al shock, lo cual dificulta enfrentar la situación. Fundación Piero. Después de un evento traumático, el consuelo, el apoyo y la seguridad que reciban los niños de parte de los adultos puede ayudarlos a manejar sus miedos y a recuperarse de una manera saludable. Child Mind Institute.
estamos de regreso con la licenciada Julieta Lau, colega y amiga. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por la invitación. Y este momento me trae recuerdos muy lindos de cuando iniciamos la fundación y tú fuiste, creo, la segunda o tercera voluntaria que le aportó tanto a la Fundación Piero. Reitero mi agradecimiento o nuestro agradecimiento y sobre todo toda esa modelo, ese método que dejaste para atender en la fundación. Y años atrás, cuando iniciamos la fundación, era mucho más frecuente tener casos de duelos normales. Sin embargo, a lo largo de estos años, cada vez es más frecuente los duelos traumáticos. ¿En qué se diferencia, Julieta, ese duelo normal de ese duelo traumático? Porque al inicio del programa hablábamos sobre ese trauma. Sin embargo, qué importante que nuestra población esté consciente de que ese duelo traumático tiene unas reacciones agudas que hay que ponerles atención. Muchas gracias, Giselle, porque es muy buena la pregunta, porque definitivamente no es lo mismo pasar por un duelo normal versus pasar por un duelo traumático. Imagínense un poco como si quisieras llegar de punto A a punto B, y en el duelo normal, aunque hay dificultades, el terreno está asfaltado, casi no hay obstáculos, y en cambio en el duelo traumático, por muchos síntomas, el terreno, en vez de estar asfaltado, es como si fuera un terreno de lodo, muy resbaladizo, con zanjas, lluvia, etc. La mejor manera de darse cuenta de si alguien o uno mismo está atravesando por un duelo traumático es porque uno está mucho más incrédulo, es más irrealista la sensación de que realmente ocurrió, porque precisamente cuando es traumático generalmente ocurre por homicidio, por accidentes, por catástrofes naturales o por suicidio. Entonces, esta parte tan repentina, ¿sí? Realmente es muy fuerte y el shock es difícil de superar. En el segmento anterior estaban hablando de flashbacks, ¿no? Entonces son estos recuerdos vívidos que le vienen a uno de una forma muy intrusiva, de una forma muy recurrente, es extremadamente perturbador, pero además otras personas reportan tener pesadillas y son justamente de fragmentos o momentos muy perturbadores del evento traumático, y a veces en que ocurren cosas que nosotros llamamos reacciones disociativas. Las reacciones disociativas, palabra técnica para decir que de repente el recuerdo viene de una forma tan vívida que por un momento esa persona que lo está recordando comienza a actuar, comienza a sentirse y comienza a pensar como si el evento estuviera ocurriendo ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Ese cerebro no ha podido terminar de procesar esos eventos traumáticos, están ahí como sin digerir, y uso la metáfora como la digestión porque se parece mucho nuestro cerebro al estómago. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo voy a poder atravesar el shock? ¿Cómo voy a poder atravesar esa etapa de la negación y todo lo demás si todavía estoy viviendo todos los días cosas tan vívidas que me hacen sentir como que el pasado es el presente? Entonces, ¿qué ocurre? En un duelo traumático, además de todos estos síntomas, a veces ocurren, hay procesos legales, por ejemplo, una autopsia, o por ejemplo, hace poco pasamos obviamente por la parte, siento yo, la parte más cruda de la pandemia, y hubo muchos rituales que no se pudieron llevar a cabo cuando hubo pérdidas, o sea, por un fallecimiento. Y nosotros necesitamos de esos rituales. Independientemente de nuestra fe o de nuestra espiritualidad, necesitamos ciertas cosas que nos ayudan a nosotros a adaptarnos a este proceso nuevo, a este momento nuevo de la vida. Y como eso no se pudo dar, las cosas quedaron como incompletas o postergadas, ¿sí? Además de que algunas personas perdieron muchos seres queridos en confinamiento. Entonces, no es sino hasta que volvieron a salir a la calle que comenzaron a tener estos, es como que, wow, de verdad, verdad que ya no puedo comprarle, qué sé yo, tal y tal frutita para llevar a mi ser querido ya no está, y bueno, pueden surgir otro tipo de sintomatología, que es como el conjunto lo que lo hace traumático, ¿sí? El acompañamiento que se da en la fundación es muy importante, es realmente muy importante. Sin embargo, yo quisiera que todo el mundo se lleve muy claro
que cuando uno tiene síntomas de duelo traumático, no es culpa de uno. Es porque realmente el evento fue tan fuerte que nuestro cerebro, no nuestra mente, nuestro cerebro no ha podido como terminar de digerir esto. Incluso, si me permites, quiero compartir que ya se ha confirmado que en personas que han vivido traumas, el funcionamiento de su cerebro queda alterado. Queda alterado y cuando ya llevan muchísimos años, estamos hablando incluso de veteranos de guerra bueno, otras personas que llevan de 5 años para arriba, ¿no? Tienen hay personas con 50 o más años de vivir con trauma. La estructura del cerebro se altera. ¿Por qué? Porque tal es el impacto que el cerebro se tuvo que adaptar a lidiar con todos estos síntomas, pero lastimosamente estos síntomas generalmente llevan a un deterioro del funcionamiento social, en las relaciones, en casa, ¿sí? En el trabajo y a veces hasta económicas porque uno no rinde bien o porque uno tal vez recurre a otros medios para tratar de sentirse mejor, ¿sí? Hace un momento hablaban de las drogas, el alcohol, pero también puede ser ¿cómo se dice? La chinga, como decimos acá, Sí, ¿no? En los juegos de azar, los famosos juegos en línea ahora que está tan facilito jugar en línea, o las compras compulsivas. O sea, a veces son formas que uno inconscientemente busca para poder regular sentirse mejor, pues, ¿sí? Porque nuestro sistema nervioso aprendió que sufrir es malo para sobrevivir, así que buscamos sentirnos mejor. El problema es que en vez de tener un problema, vamos a tener dos. Sí, es como buscando el alivio de ese sufrimiento. Y me trae ahora una nueva pregunta, después de todo lo que has compartido, Julieta, es el tema del tratamiento. Indudablemente existen varios tratamientos para el manejo del trauma, pero el que tú manejas o el abordaje que tú manejas, que es el EMDR, que tan importante en el proceso de trabajar el trauma, ¿en qué consiste y cómo, y si todo el mundo es candidato para ese tipo de tratamiento? Buena pregunta, Giselle. La terapia que yo trabajo se llama EMDR, viene de las siglas unas siglas en inglés que significan desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Es un nombre muy largo para decir que alguien descubrió que algo funcionaba para ayudar a las personas que tienen recuerdos perturbadores a que eso ya no perturbe más o que ya perturbe muy poquito, pero además ayuda a que como que haya un aprendizaje, y a eso lo llamo reprocesamiento. Es como que es una terapia que usa pasos muy específicos en donde la persona está muy consciente y se le pide, en algún momento de esos pasos se les pide que mueva los ojos de una cierta manera, y parece ser que eso como que imita un poco ciertas cosas que ocurren en el cerebro de forma natural normalmente para procesar información. Nuestro cerebro justamente está hecho para la supervivencia, y para lograr eso lo que hace es recibir o procesar todo lo que vivió en el día y ayudar como a integrar nuevos aprendizajes y a disminuir la intensidad de las emociones. Cuando hay trauma, eso es muy difícil de hacer y por eso estas personas sufren tanto. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? No, lo otro es como el mismo tratamiento. Todo el mundo es candidato para este tipo de tratamiento, porque debe haber otros, como acabo de mencionar, pero en este caso específico, porque el EMDR en este momento ha tenido una exposición y muy buenos resultados. Así es, tenemos muy buenos resultados. Definitivamente que siempre hay que usar lo que nosotros llamamos el juicio clínico, que no es hacer por hacer, es que cada persona, como quien dice, es un mundo, y no es lo mismo recibir a una persona que de repente está justamente consumiendo alguna sustancia para sentirse mejor versus otra que no está, tal vez está medicada por un psiquiatra, pero no está abusando químicamente de nada, ¿no? Entonces a la segunda persona tal vez se le puede ayudar más rápidamente, y a la primera sí hay que ayudarla primero a desarrollar otros recursos para poder lidiar con lo que viene, ¿sí?
es el juicio clínico, el acompañamiento. Sí se les puede dar tratamiento con EMDR a ambos, pero qué paso va primero o qué se va a hacer primero, ahí es donde está el juicio clínico. Tenemos una pregunta que nos escriben desde las redes sociales de Ser TV Panamá y viene de Chorrera. La persona escribe: ¿de qué forma podemos ayudar a una persona que está enfrentando un duelo traumático? Muy buena la pregunta y qué bueno que preguntan, porque yo creo que si uno no ayuda a los demás, pues está difícil la vida, y la vida es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que si logramos entender que estos síntomas de trauma son síntomas, que así como a uno es inservible decirle a una persona que tiene dolor de estómago, decirle no, deja ir el dolor, no, no te aferres a él o ponte tu parte. Eso no sirve, porque realmente es algo neurobiológico, es decir, del cerebro, pero poder validar que para esa persona cada vez que le vienen estos recuerdos son muy fuertes, y poder decirle: ¿quieres hablar de eso? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres que respiremos, hagamos ejercicio de respirar ahora juntos? ¿Quieres que, ven, vamos a ver cosas de aquí, ¿no? Incluso a veces es: ¿qué puedo hacer por ti? Y hay otro par de técnicas, por ejemplo, las llamamos regresar al presente. Cuando han tenido estos recuerdos intrusivos, es poder decir: ¿en qué año estamos? Eso pasó hace no sé cuántos años. ¿Cuál es mi nombre? Preguntas que traen a la persona al presente, pero que no lo conecten con algo desagradable. ¿Sí? Esos son ejercicios que se pueden hacer, porque no todas las técnicas son necesariamente relajarse. Cambiar de estado a algo más neutral también es positivo, es sano. Y ofrecerse a ayudar o acompañar a la persona a buscar ayuda. Porque el duelo traumático, el recibir el acompañamiento es importante, pero yo sugiero que es también importante poder recibir ayuda profesional, porque las personas sufren mucho. Correcto. Y nos vamos a esta última pregunta. Cuando todas las personas o la mayoría de las personas que hemos vivido un duelo traumático y que te vemos, o si nuestro funcionamiento se ve afectado o estas imágenes recurrentes nos afectan tanto, pues buscar esa ayuda. ¿Qué le podemos decir a los profesionales de la salud que nos están escuchando, que van a recibir a estas personas que están viviendo un duelo traumático? ¿Qué recomendaciones les podemos dar a ellos? Muchas gracias. Mira, yo siento que la mejor herramienta para nosotros como profesionales de la salud es educarnos. Tenemos que educarnos. Yo creo que antes no había tanta conciencia como ahora acerca de lo que es el trauma, acerca de los efectos del trauma en un individuo, en la familia, en los alrededores, ¿sí? Yo creo que la pandemia nos trajo muchos aprendizajes. Por ejemplo, no voy a traer malos recuerdos a algunas personas, pero estaba recordando maestras dando clases en línea y se les veía la cara de nivel de estrés, de incomodidad y tal vez de trauma, no lo sé, pero la educación es la mejor herramienta que pueden tener. En Panamá existen varios profesionales de la salud idóneos, entrenados en terapia EMDR. Se puede buscar en línea y pueden consultar también a través de las redes. Y al profesional, pues lo mismo, entrenarse, ¿sí? El trauma, como nota curiosa, apenas lo comenzamos a reconocer como en los 90s, Giselle, a pesar de 2 guerras mundiales que el mundo había sobrevivido. Interesante. Bueno, este es un tema que hay que seguir explorando, y sobre todo ese segmento profesional o esa población de profesionales de la salud, que sigamos trabajando y que podamos brindarle a nuestra población las herramientas y atender a familias o individuos que están atravesando por un duelo traumático. Gracias, Julieta, por todos estos conocimientos y experiencias que nos has brindado, y esperamos verte en una próxima edición de Transformándonos.